Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Les habla una vez más su hermano David Guerrero para compartir con ustedes la palabra correspondiente al Viernes Santo. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentados y tratados en libros y conferencias y películas. Puede que esa sea la razón por la que nos hemos acostumbrado a leer o a escuchar la historia de la muerte de Jesús, perdiendo hasta cierto punto la sensibilidad de entender y apreciar la inmensidad de su sacrificio. La muerte de Jesús fue una muerte muy dolorosa y humillante. La crucifixión se reservaba para los peores malhechores y se aplicaba el castigo con contundencia y con crueldad. Sin embargo, aún en medio de ese marco tan horrendo, hubo algunos sucesos horrendos, impresionantes, que dejaron claro que Jesús no era un ser humano cualquiera. Él era Dios encarnado, con el propósito específico de salvar y redimir a la humanidad. La muerte no impediría que su propósito se cumpliera. El Viernes Santo El Viernes Santo es el día más triste de la Semana Santa. Jesús es condenado, martirizado, crucificado y posteriormente muere. En la historia, el Viernes Santo comenzó con la prisión de Jesús y los interrogatorios de Herodes y Pilato, gobernantes romanos en Jerusalén en aquel entonces. Después de haberlo encontrado culpable bajo el cargo de sedición, al considerarse que se había proclamado rey, lo condenaron a muerte. Antes de ejecutarlo fue azotado con el látigo, lo que se conoce como la flagelación. Fue humillado y disfrazado de rey, portando una corona de espinas. Más tarde, fue obligado a cargar con la cruz, donde lo fijarían posteriormente. El recorrido de Jesús con la pesada cruz encima hasta un lugar llamado Gólgota, situado en una colina a las afueras de Jerusalén, se conoce como Vía Crucis o Camino de la Cruz. A mediodía del viernes, Jesús es crucificado en la cruz, la que fue situada entre dos ladrones, uno de ellos llamado Gestas y el otro Dimas. Hacia las 3 de la tarde, sus últimas palabras antes de expirar fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y más tarde muere. Todos estos acontecimientos son conocidos como la Pasión de Cristo. La sepultura de Jesús y la Santa Cruz. Por la noche, un rico judío seguidor de Cristo llamado José de Arimatea solicitó su cuerpo y lo depositó envuelto en una sábana en un sepulcro de su propiedad. Se trataba de un hueco horadado en la roca, que podía taparse con una gran piedra que se deslizaba hasta la abertura del nicho. Ambos sitios, el Gólgota donde Jesús fue crucificado y el sepulcro, están a pocos metros de distancia, y entre ellos se encuentra la piedra de la deposición, lugar donde el cuerpo de Jesús fue preparado después de ser bajado de la cruz para ser enterrado. Miramos en este resumen lo triste y doloroso que fue la muerte y crucifixión de Cristo Jesús. Pero también es el acontecimiento más importante para todo cristiano, pues a través de este acontecimiento tú y yo hemos recibido el perdón de los pecados. En medio de este sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, tú y yo recibimos perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Este triste acontecimiento nos lleva hacia el Padre,
y se cumple lo dicho en el Evangelio de Juan capítulo 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito. Sí, amado amigo, amado hermano, aquí se muestra el amor de Dios el Padre para con toda la humanidad. Aquí se muestra el amor eterno de Dios, ese amor diáfano por ti y por mí. Hoy podemos cantar el himno de victoria porque Cristo Jesús nos dio la victoria sobre el pecado. Quiero compartirte la siguiente porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 26, los versículos del 46 al 50. Y dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y poderoso Espíritu. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vemos con mucha tristeza y mucho dolor que un seguidor de Cristo Jesús es quien le entrega. Alguien cercano al Señor Jesucristo es quien lo traiciona. Alguien que caminó con él durante el periodo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es aquel que lo vende por 30 piezas de plata. Algo triste y lamentable. Quiero compartirte la siguiente porción de la palabra de Dios que está en el libro de Mateo, capítulo 26, los versículos del 69 al 75. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la otra puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mira cómo termina esta palabra. Saliendo fuera lloró amargamente. Pues Pedro negó a Jesús 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente porque su conciencia le acusaba. ¿Te acusa a ti hoy tu conciencia por haber negado a Cristo Jesús? ¿De qué manera negamos a Cristo Jesús hoy por hoy? Lo negamos cuando nos encontramos en situaciones adversas. Negamos a Cristo Jesús cuando estamos en situaciones de peligro y de muerte. Negamos a Cristo Jesús por lo que este mundo nos puede ofrecer. Negamos a Cristo Jesús cuando nos dejamos seducir por los placeres que el mundo ofrece. No permitas que el gallo te cante. No permitas que lo que el mundo te pueda ofrecer sea capaz de negar tu fe, sea capaz de llevarte a negar a Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús debe permanecer siempre firme, aún a costa de nuestra vida. Nuestra fe en Cristo debe permanecer siempre
en crecimiento, siempre en aumento. Esto es la muestra más grande y fidedigna de nuestra fe en Cristo Jesús, de que nunca le neguemos, aunque nos encontremos en peligro de muerte, que nunca le neguemos, aunque el mundo nos ofrezca los tesoros de este mundo, que nunca neguemos a Cristo Jesús, no importa que tengamos que dejar atrás cualquier ofrecimiento del hombre. A Cristo Jesús se le sigue con honor. A Cristo Jesús se le sigue con la frente en alto, porque en ti y en mí está el amor de Dios Padre, pero también está el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Y este espíritu de poder, de amor y de dominio propio no nos permite negar a Cristo Jesús, no nos permite negar nuestra fe. Debemos siempre permanecer firmes en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, los versículos 33 y 34, la parte A, y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que esta expresión de Cristo Jesús no esté dirigida a ti. Que esta expresión de Cristo Jesús no esté dirigida a mí. Porque tú y yo ya le conocemos. Por lo tanto, no podemos decir que no sabemos lo que hacemos. Somos conscientes de nuestros actos hoy por hoy. Si somos cristianos, claro está. Pero me llama mucho la atención estos dos malhechores. Uno de ellos, a pesar de estar también crucificado, se burlaba de Cristo Jesús. Uno de ellos, a pesar de que estaba al borde de la muerte, siguió injuriando a Cristo Jesús. El otro, en cambio, que también estaba en la misma situación, estaba crucificado y al borde de la muerte, este otro vio en Cristo Jesús al Mesías. Este otro vio en Cristo Jesús al Hijo de Dios. Este vio en Cristo Jesús al Salvador. Vio al que perdona pecados. Vio al que da vida eterna. Vio a aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién ves tú hoy por hoy? Debemos reflexionar a quién estamos viendo en estos momentos. Vemos a Cristo Jesús que perdona, estamos viendo a Cristo Jesús que nos ama, estamos viendo a Cristo Jesús que nos ofrece vida eterna, estamos viendo a Cristo Jesús que es el camino al Padre. ¿A quién vemos hoy? Pues quiero aclararte, amado amigo, que Cristo Jesús sigue siendo el mismo Cristo de ayer, el Cristo de hoy, y seguirá siendo el Cristo por los siglos de los siglos. En Él no hay variación. Él es el Hijo de Dios, y yo le sigo, y te invito a que tú también le sigas, porque Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Cristo hoy, así como perdonó los pecados de este ladrón, también está dispuesto a perdonar tus pecados, a perdonar mis pecados. Así como Cristo Jesús le ofreció salvación a este ladrón, también nos ofrece hoy esa misma salvación a ti y a mí y a toda la humanidad. Y este mismo Cristo que llevó al Padre a este ladrón, es el mismo Cristo hoy que quiere llevarnos a nosotros al Padre.
Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida y que la guardes en lo más profundo de tu corazón y la pongas por obra en tu vida. Si Dios me lo permite, volveré a estar con ustedes en una próxima oportunidad. Quiero compartirles la siguiente alabanza. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre,
la sangre de Jesús.